Iniciamos con la convicción número 9, la cual dice de la siguiente manera: todas las personas han pecado y la única forma de ser limpiados del pecado es a través de la fe en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por los pecados de todo el mundo. Esta es nuestra convicción número 9, la semana pasada la iniciamos y hoy ahondaremos un poco más al respecto. Es importante, amigos, hermanos, que tengamos claridad en qué es lo que creemos. Particularmente, qué es lo que creemos al respecto de la humanidad, de los que te rodean, de tus familiares que no son cristianos. ¿Qué es lo que creemos? Ahora, no tiene que ver con qué es lo que yo creo o qué es lo que yo pienso, sino qué dice la Biblia, qué dice Dios al respecto, cuál es la opinión de Dios. Y justamente por eso, pues se ha colocado esta convicción 9, generalizando qué es lo que la Biblia enseña al respecto de la condición humana y cuál la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, entrando en materia, buscando qué es lo que Dios nos dice, me gustaría que empezáramos con un verso ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. En este verso, el apóstol Juan nos coloca en perspectiva de qué es lo que Dios dice al respecto de cómo está la humanidad en esta gran verdad. Dice la Escritura: sabemos que somos de Dios. Esta es una certeza. ¿Está bien? Sabemos que somos de Dios. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos la certeza, la convicción de que somos de Dios. Y la segunda verdad es: y el mundo a medias, una cuarta parte, los que se portan mal. ¿Qué dice la Escritura? Y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí el apóstol Juan abre estos dos grandes grupos con los cuales nosotros tenemos que tener claridad. Dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que han aceptado el gobierno de nuestro Señor Jesucristo como pueblo de Dios están constituidos. Pero también todos aquellos que no están bajo este gobierno, bajo el entendimiento de que han recibido el gobierno de Jesucristo, dice la Escritura que están bajo el maligno. Esto es importante que tú y yo lo tengamos claro, que sepamos dónde dice la Escritura esto, que tú sepas estas verdades, porque a la medida en que tú tengas claro esto, número uno, vas a poder tener recursos de compartir y hablar verdad a los demás. No olvidemos que todos los que aquí estamos hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a ser sal. Pero si nosotros no tenemos claridad dónde lo dice, por qué lo dice, pues va a ser complicado poder ayudar a los demás. Número uno. Y número dos, a la medida que tú tengas claridad de cuál es la situación de las personas que no tienen a Cristo, ya sea un familiar, alguien muy cercano a ti, o alguien simplemente que encuentras en la calle, o alguien que colinda contigo en tu vivienda, a la medida en que tú tengas claridad de cuál es su situación delante de Dios, va a ser también proporcional a tu esfuerzo, a tu ánimo para alcanzarlo. Porque a veces vemos personas que no son cristianas, pero son buenas gentes, son buenas personas aparentemente, llámese familiar o llámese simplemente conocido, y nuestro esfuerzo por alcanzarlo es mínimo. Pero cuando tú tienes claridad al respecto de lo que la Biblia enseña, entonces también este sentir que hay en Dios también llega a tu vida. Ahora, dice entonces el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno, vamos a entender esto. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de qué es estar bajo el maligno. Y para esto, obviamente, quiero empezar hablando de qué es lo que opina Jesús, nuestro Señor.
¿Cuál es el concepto de Jesús de esto de que el mundo está bajo el maligno? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, cuando el Señor Jesús llama al apóstol Pablo y le da la tarea de predicar el evangelio, le dice lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, dice lo siguiente, hablando Jesús al apóstol Pablo y hoy a nosotros. Dice, Jesús llama a Pablo y le dice, ¿para qué? Para que abras sus ojos. ¿Qué es estar bajo el maligno? Bueno, pues una de las características que tienen las personas que no conocen a Jesucristo, que no están bajo el gobierno de Jesús, son espiritualmente ciegos. Hay una ceguera que no les permite, que no les da luz para poder ver la verdad. Yo sé que más de uno aquí se ha topado con que le habla a su familiar, le habla al cercano, al vecino, y no te entiendo, no lo veo. Bueno, para que tú sepas lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, es que al no conocer, al no haber nacido de nuevo, su estado es que está ciego. Sus ojos están cerrados. Esto dice Jesús, pero no solo dice esto, sino que además dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La otra condición de estar bajo el maligno es que están viviendo en tinieblas, en oscuridad. Lo hemos hablado muchas veces a lo largo del trabajo que tenemos de consejería, que cuando viene Jesucristo a nuestra vida, es como si hubiéramos estado viviendo a oscuras. En un cuarto, en total oscuridad, sin claridad de qué está pasando. Es por eso que cuando una persona se convierte al evangelio, se empieza a dar cuenta de cómo hacía yo esto, y por qué hacía yo esto otro, y por qué se decía estas palabras, porque justamente estar bajo el maligno es un estado de tinieblas. Ahora, sigue diciendo el Señor, no solamente están ciegos, no solamente están en tinieblas, sino que dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, el estado o el estar bajo el maligno es estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Satanás. Es importante que lo entendamos. Esta es la percepción de Jesús. No es la percepción nuestra. Esto es lo que Jesús dice, es la razón por la que llama al apóstol Pablo, por la razón que nos llama a nosotros, porque el hombre o la mujer que no está bajo el gobierno de Jesucristo, está bajo el gobierno de Satanás. Esto es lo que el Señor nos dice. Por eso, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando nosotros entendemos esto, cuando la iglesia tiene claro que la condición humana está bajo un gobierno que lo tiene ciego, que lo tiene en tinieblas, subyugado, entonces también nuestro interés de alcanzarlos va a crecer. Porque uno como pastor escucha de repente en estos conflictos matrimoniales, llegan las damas a consejería diciendo, es que mi esposo, bueno, pues nada, me golpea o me engaña o no me sostiene. Y vienen buscando como la solución a estos temas puntuales. Es decir, ya va a trabajar, entonces ya no me va a golpear. Y pareciera que esto es lo único con lo que hay que trabajar. Pero la Biblia dice que no, que la condición humana que no tiene a Jesucristo en su corazón está bajo el maligno. Lo dice Jesús y lo dice claramente. Ceguera, oscuridad y un gobierno sobre sus vidas. Ahora, el apóstol Pablo, una vez que recibe estos principios, también nos arroja luz a esta condición humana. Y más adelante él, en el libro de Efesios, capítulo 2, él expresa lo que ha escuchado, recibido y además lo que percibe de parte de Dios de cuál es la condición humana. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia, dice, y él
refiriéndose a Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. Esta es la condición. Esta es la condición humana. Esta es la condición que tiene el hombre y la mujer, que Jesucristo no vive en su corazón. Una condición de muerte. Hablaba esta semana con alguien en consejería, decía, es que ya le pedí perdón, ya me puse a cuentas, y él dice, no, yo no veo. Bueno, porque su condición es una condición de un estado muerto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Esa situación de vida que tiene el hombre sin Jesucristo es una condición de muerte y obviamente rodeado justamente de delitos y pecados. Sigue diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 2 del libro de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Que esta fue nuestra condición. Esta fue nuestra condición. Hoy por hoy, ya el Señor nos ha cambiado, nos ha limpiado, algunos hace poco tiempo, algunos hace mucho tiempo, pero esta fue nuestra condición. De ahí salimos. Y sigue diciendo que esa condición de estado muerto bajo el maligno, lo que corresponde a su naturaleza es que si están siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Si los demás lo hacen, si los demás roban, si los demás estafan, pues estoy haciendo lo mismo que los demás. Porque esa es la naturaleza, sin Cristo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Para aquellos que dicen, no, yo me gobierno solo. Pues sí, tú decides gobernarte solo, sin embargo hay un gobierno por encima de ti, que es el de Satanás, que justamente hace que tu vida se pervierta. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Esto es el estado natural del hombre sin Cristo. Un verso más de este capítulo 2 de Efesios dice, en el verso 3, por favor, entre los cuales también todos nosotros, para que no haya distinción de no, a mí no me tocó, no, a todos nosotros vivimos, y esto sí es algo que tú como iglesia, tú como hombre alcanzado, mujer alcanzada por Jesucristo, ya lo debes tener claro. En otro tiempo, ¿sí? ¿Puedes decirlo? En otro tiempo. Dile al que tienes al lado ahí, en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, que esa es la naturaleza humana, andar bajo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta es la naturaleza del hombre que no tiene a Cristo. El que tú lo puedas entender, el que tú lo puedas asimilar, el que tú sepas la opinión de Dios, te va a llevar a ti a tener un mayor compromiso para alcanzarles, un mayor compromiso para ir a ellos. Porque cuando no tenemos esta sensibilidad, cuando la iglesia no tiene este entendido, entonces, lo maneja entre buenos y malos. Al cabo no es tan malo. Incluso tu insistencia, tu compromiso, tu esfuerzo por alcanzarlos disminuye cuando no tienes claro cuál es su condición. Por esa razón queremos colocar en nuestra iglesia con claridad en qué creemos, qué dice la Biblia. Y dice la Escritura en este mismo pasaje al final, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Esta es la condición humana. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esta es la opinión. Esto es lo que la Biblia enseña al respecto de la naturaleza humana. Todos estábamos bajo el yugo del pecado.
Y esta condición es la que forma la separación entre Dios y los hombres. Hay una separación. Hay una separación que no le permite ver la luz y vivir agradando a Dios. Así que, por eso Dios, con esta naturaleza que el hombre no podía de ninguna manera superar por sí solo, es que envía la respuesta. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, si nos ayudan por favor, Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Esta condición humana, esta condición que tiene esa persona que tú conoces, esas personas que tú conoces que no tienen a Jesucristo en su corazón, la Biblia enseña que su condición es una condición de muerte y de muerte eterna. Una separación constante, continua, eterna de Dios. ¿Verdad que cambia la percepción ahora de, bueno, pues no es tan malo? Incluso cuando tenemos conciencia de esto, hasta nuestras oraciones por nuestros familiares, nuestras oraciones por las personas que conocemos, aumenta. Ya con mayor claridad. Ya no es solamente porque toma, ya no es solamente porque golpea, porque insulta o porque miente, sino porque tiene una condición interna de esclavitud, de ceguera, de oscuridad, pero además una condición de separación con Dios. Así que dice el apóstol Pablo entonces, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Más la dádiva, más el regalo, decía nuestro pastor hace un rato, que nuestro Dios es galardonador, es decir, el que da, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la única forma de cambiar esa condición. Es la única forma. La condición humana está bajo el yugo del pecado y la única forma de poder cambiar esa actitud, de poder cambiar esa situación y esa naturaleza es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si se lo vamos a dárselo fuerte. Es por eso, entonces, que la Escritura nos arroja luz también en este respecto. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué es el único? Porque si bien es cierto entonces que la naturaleza humana está bajo el pecado, ¿por qué entonces Jesucristo es la respuesta a ello? Dice también la Escritura, también nos arroja luz con mucha claridad a lo largo de toda la Escritura, pero tomaremos unos cuantos versos que tú los puedas tener en tu corazón, que los puedas aprender, que los puedas tener como una verdad. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo, ¿qué hizo? Cristo padeció. Cristo padeció. Es decir, tomó una naturaleza humana, se desprendió justamente de su estatus de creador, se hace en forma de hombre. Dice la Escritura, siendo tentado en todo sin pecar, Cristo padeció, naciendo en un pesebre, viviendo pues en una vida normalita. Hay quienes dicen, no, es que era muy pobre. No, eso no dice la Biblia. Pero sí de una vida normalita. A lo largo de los evangelios podemos leer la vida de Jesucristo en un hogar donde el padre era carpintero. Una vida normalita, pero justamente conviviendo, actuando, interactuando en un medio normal. Dice, padeció. ¿Por qué? Porque no solo se tomó condición de hombre, dice Filipenses, sino que además padeció por nosotros. Dice la Escritura entonces, padeció ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Es decir, su sangre derramada en la cruz una sola vez. Una sola vez.
por cuanto su sangre es eficaz para el perdón de los pecados. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Por eso Jesucristo es la respuesta al pecado. Por eso Jesucristo es la respuesta para la condición humana. Por eso es que Él mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Por eso, porque Él ocupó el lugar que nos correspondía. El justo por los injustos. Él actúa en justicia, Él cumple con los requisitos que el pecado habían estado llevando al hombre en separación. Él cumple los requisitos y justamente cumpliendo los requisitos lo otorga a todos aquellos que creen en Él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús como el camino, como la única respuesta a Dios. No la iglesia, no la religión, no los conceptos. Jesucristo. Jesucristo. Una naturaleza caída necesitaba de la respuesta de Dios a través de la persona de Jesucristo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una condición transformadora a través de un acto salvífico en la persona de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: en quien tenemos, ¿en quién? En Jesús, en Él, por cuanto Él se hizo carne, por cuanto Él dio su vida por nosotros, por cuanto Él derramó su sangre, y su sangre es eficaz para cambiar la condición humana. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. Entendiendo la palabra redención o redimir como el comprar, el pagar el precio por la deuda que teníamos. ¿Recuerdan? Hace un momento decía: la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Jesús redime esto porque Él muere en la cruz por nosotros. Por eso es que dice: en quien tenemos redención. El pago por nuestros pecados. La condición humana, entonces, la única forma de ser cambiado, transformado, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No porque lo mereciéramos, no porque algo que hayamos hecho pueda satisfacer, sino solo por su gracia. Viendo la condición humana, Dios, dice la Biblia, envía la respuesta para el perdón de pecados. Esto es lo que la Biblia nos enseña con respecto a no solo nuestra condición, sino la respuesta de Dios. Porque si bien es cierto que tenemos que tener claridad, cada uno de nosotros, en cuál es la condición de los que no tienen a Jesucristo, que es importante que la iglesia tenga claridad al respecto. Ya se los comentaba hace un momento, por un lado, como intercesores, buscar que estas personas le conozcan, que esa es nuestra tarea, ser luz y sal. Pero también para tener un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando la iglesia es consciente de dónde estaba, de dónde Dios le ha sacado, también la iglesia recupera ese acto y ese corazón de gratitud y de servicio que tanto necesita. Porque pareciera que se olvida a lo largo y al paso del tiempo. Esta situación hace que se nos olvide. Estoy seguro, especialmente los que hemos pasado más de 1 año, 2 años, 3 años, algunos tenemos más de 30, en el cristianismo, que se nos olvide cómo era nuestra condición.
y seamos rápidos, seamos fáciles para juzgar, para menospreciar, para separar. Cuando la Biblia dice, todos nosotros de ahí salimos. Todos nosotros. Esta era nuestra naturaleza, esta era la situación de nuestra vida. Y bueno, pues siempre recordarlo nos va a situar en el lugar correcto. Hombres y mujeres rescatados por Dios, siempre agradecidos. Pero también, por otro lado, para poder ser útil en la obra de Dios. Ser útil sabiendo que tenemos una tarea. Así que dice la Escritura entonces, y creemos con todo nuestro corazón que esta condición humana lleva al hombre a una separación con Dios, que Dios resuelve este conflicto enviando a Jesucristo, derramando su sangre y dando la respuesta y la solución para este conflicto. El pecado es el problema, Jesucristo es la respuesta a este problema. El pecado genera dolor y muerte, y la sangre de Jesucristo nos da vida y vida eterna, vida en abundancia. ¿Está bien? ¿Es claro? ¿Tenemos claridad? ¿Podemos ahora repetirlo? Para nosotros es importante que tú tengas claridad. Para nosotros es importante que tú tengas estas herramientas y que estas herramientas sean claras. Por eso te invitamos que no solo te conformes con escuchar el estudio el domingo, que si es necesario tomes notas, pero también que lo vuelvas a escuchar. Que busques en la Escritura, que tomes tu Biblia y busques. Porque estas herramientas son las que son necesarias para hacer la obra de Dios. Porque este estudio seguramente se acabará y pasaremos domingo tras domingo. No podemos quedarnos con un mismo tema, pero les corresponde a cada uno de ustedes alimentarse, crecer. Y bien, dice la Escritura entonces, libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Y aquí es donde se cierra esta pinza de este concepto maravilloso que tenemos como convicción. Que si no es a través de la persona de Jesucristo, la condición, la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas no pueden ser cambiadas, no pueden ser modificadas. No porque asistan a la iglesia, no porque presenten ofrendas, no porque hagan alguna manda, no, nada que el hombre pueda hacer, nada que el hombre. Pero ya vimos que en la justicia de Jesús tenemos la salvación, tenemos la justificación. Que en el derramamiento de su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Así que, uniendo estos dos conceptos, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Serás salvo de qué? Pues justamente de esa condición humana, de esa ceguera, de esa oscuridad, de ese yugo. Seremos salvos de esa separación eterna con Dios. Pero únicamente si confesamos. Nuestro pastor Luis siempre, pues ha hecho justamente en estos temas la parte donde, y si no, pues no. Es decir, hay una persona que asiste a la iglesia, le gusta lo que escucha, lee la Biblia, se siente cómodo, pero si no confiesa a Jesucristo como su Señor, si no acepta y pide el perdón de sus pecados, esta condición no puede ser cambiada. ¿Está bien? ¿Es claro? Esta es la condición entonces. Aquí es donde se unen estas dos grandes verdades. Una humanidad caída, la condición humana pecaminosa, esclavizada en oscuridad, una salvación maravillosa de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo, quien hace justicia con su propia vida, con su propia sangre, para rescatar al hombre perdido. Y aquí es donde convergen estas dos verdades. Que si el hombre entiende
que su naturaleza lo ha separado de Dios, que su condición no hay manera, bajo ninguna circunstancia que pueda cambiar, si no es a través de Jesucristo. Cuando el hombre lo entiende, entonces lo que le queda es justamente activar esta gracia de Dios, confesando, declarando que Jesucristo es su Señor. Como hicimos, pues creo que todos los que aquí estamos. Es decir, me rindo, ya no quiero tener esta naturaleza pecaminosa, reconozco mis pecados, pero también reconozco al Salvador. También reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y entonces dice la Escritura que esto que se activa por fe, que fue dado por Dios, rompe con la maldición del pecado. Dice la Escritura. Y esto es lo que justamente creemos como centro de vida cristiana. Lo que Dios mismo ha dicho. De tal manera amó Dios al mundo, viendo esta condición pecaminosa, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este verso que tanto circula y que muchas veces no es que despreciemos, sino que a veces, tantas veces oírlo, tantas veces escucharlos, la gente empieza a perderle la eficacia. Pero cuando tenemos claro lo que hemos hablado hoy, cuando tenemos claro cuál es la condición humana, cuál es la condición de las personas que tú conoces, estas amigos, esposos, esposas, hijos, todas estas personas que no tienen a Jesucristo, cuando tenemos claro esto, sabemos dónde lo dice la Biblia, qué dice la Escritura, y también tenemos claro cuál es la respuesta, porque muchas veces nosotros queremos ser la respuesta. Muchas veces encontramos, a veces en la misma consejería, decir, es que, pues, quiero inyectarle fe. Esta semana alguien me decía esto. Por más que le quiero inyectar fe a mi esposo, no se deja. Seguramente no vas a poder. Tú no puedes inyectar fe. La condición humana nos separa de Dios. Y el único camino es Jesucristo. Así que, repitiendo entonces, nuestra convicción número 9 es: todas las personas han pecado. ¿Cuántas? Todas las personas han pecado. Y la única forma de ser limpiados de ese pecado es a través de la fe en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por los pecados de todo el mundo. ¿Es claro este punto? ¿Lo podemos, ya lo podemos repetir? Ya si en un momento ya alguno de los pastores te dice, oye, ¿cuál es la convicción 9? ¿Ya tienes una idea? Y si no, corre a tomar una pluma y una hojita y anótalo. Porque nos conviene conocer esto. Nos conviene saber qué creemos y por qué lo creemos. ¿Está bien? Muy bien. Pues nada, damos gracias a Dios. Nos vemos la próxima semana.